¿Y qué barco venís tripulando, Guillermo? Estoy en un remolcador, en un viejo remolcador de salvamento que se llama, antiguo más que viejo, que es el Cruz del Sur. Bien, bueno, te tomo en el agua y me parece que es el mejor lugar para tomarte, para, en tal caso, pedirte alguna reflexión a vos de todo esto que ha pasado. Te quiero decir, porque a lo mejor no estás demasiado enterado, obviamente cuando uno está navegando a lo mejor no tiene demasiado contacto con lo que ha movido la prensa, pero ha sido, en tal caso, colocado en la antítesis o en la antípoda de este comportamiento que ha tenido el capitán Schettino, que abandonó el barco inmediatamente posterior a la colisión, teniendo en cuenta que vos estuviste en el Irizar y te quedaste prácticamente solo en el almirante Irizar después de aquel siniestro que sufrieras en los mares del sur. De manera tal que tu nombre ha figurado hoy en las antípodas, en estas horas, en estos días, ha figurado en las antípodas del comportamiento y además de la conducta marinera que llevaron adelante ustedes. Así que, ¿cómo has vivido todo este episodio, Guillermo? Agradezco tus palabras, Fernando, y la verdad es que me da mucha pena porque no tengo ninguna duda que el capitán y toda su tripulación en ese tipo de buques son altamente calificados, altamente preparados, no llegan a ese tipo de buques de un día para otro. Hay mucha escuela, mucha exigencia, muchos cursos que son obligatorios en el mundo, así que sin dudas esto es un hecho desafortunado que estoy seguro que el capitán del buque seguramente pensó que jamás le iba a suceder y seguramente trabajó mucho para que esto no le sucediera, pero bueno, hay un día que las cosas pasan, se produce una sumatoria de pequeñas situaciones y se desencadena este accidente que es muy pero muy lamentable porque, bueno, hay algunas víctimas y eso es lo que le marca la diferencia al capitán de un buque. Cuando ya hay muertos siendo uno el capitán, eso te pesa de por vida y por eso te das cuenta que sí, y en especial cuanto más creyente sos, sabés que la muerte no es lo peor que te puede llegar a suceder. Y bueno, esta persona sobrevivió, pero va a tener una pequeña muerte o varias muertes todos los días. Es una situación muy lamentable que estoy seguro ni que él, ni que toda su tripulación, que no tengo ninguna duda, son altamente capacitados, altamente muy buenos profesionales. Les tocó, no sé los detalles, hay que ver qué es lo que pasó, hay que ver, el capitán del buque no está a las 24 horas del día en el puente, no te lo permiten los manuales de calidad de la empresa, vos tenés que tener 10 horas aseguradas de descanso por día, de las cuales 6 tienen que ser ininterrumpidas. Esto en todas las marinas, desde la marina de Bolivia hasta la marina de Estados Unidos, en todas las marinas vos tenés que tener 10 horas de descanso. Y bueno, hay que ver en qué momento esto lo sorprendió al capitán y estoy seguro que él debe ser de todas las personas, además de los familiares de los que ya confirmaron como muertos, debe ser de las personas más tristes y lo va a tener que sobrellevar esto de por vida. Obligación, no puede un hombre estar 24 horas en el puente de mando. Es probable que, además, si terminaban recién la maniobra de la salida del puerto, es probable que haya ido a descansar y haya dejado a subalternos en el mando del barco. Pero sí lo que aparece como cosa notoria, y a lo mejor no estás enterado, es que el capitán fue el primero que abandonó el buque, o uno de los primeros que se fue, y llamó de tierra, y luego, en una conversación que ahora los medios han amplificado en demasía, la torre de Livorno, que es la torre de control, le obligó al capitán volver al barco para que se hiciera cargo de la situación, una cosa impensada. La has pintado muy bien y me lo has resumido muy bien y me he enterado de he completado un poquito más lo fragmentado que tengo esta historia. Es capitán viene de cabeza y es la cabeza siempre. Las 24 horas del día, como decía un gremialista, y las de la noche también, ¿verdad? Claro. El capitán siempre, las 24 horas del día y las de la noche también. Entonces, el capitán no es que no tenía nada que ver, el capitán siempre tiene que ver. Yo tuve que ver, yo tengo que ver y yo tendré que ver, y todos los capitanes del mundo que estamos armados con los mismos valores, con las mismas, los mismos moldes, todos, palabra más, palabra menos, en otro idioma o en el propio, todos dicen lo mismo. Hay 4 valores en el mar: 1 es la vida, 2 es el buque, 3 es la carga, 4 el medio ambiente. La vida humana, que son primero la de los pasajeros, segundo la de la tripulación, el buque, la carga y el medio ambiente. Todos los manuales de calidad de estas empresas grandes, como seguro que tienen procedimientos, son exigidos esos procedimientos, son fiscalizados con inspectorías
los procedimientos como para que este tipo de cuestiones que son muy humanas, y así como tú lo dices, es muy probable que haya sido que se hayan acercado demasiado a un lugar donde alguien, y bueno, esto en algún momento, pequeña sumatoria de situaciones, la distracción, puede ser que algo así es humanamente razonable, más no deseable que esto haya sucedido. Pero lo que no tengo ninguna duda es que no es ningún improvisado. Este capitán seguramente puede llegar a ser la envidia de varios capitanes de importantes empresas, de buenos buques del mundo. Y en cuanto a abandonar el buque, la mayoría, no conozco las leyes de todo el mundo, pero sí conozco las de la mayoría, y verdaderamente te lo dicen muy claramente. Así como entre el capitán y a la persona que él le rece no hay nadie, excepto la conciencia, entre el capitán y Dios no hay nadie, la realidad es que la mayoría de las leyes del mundo te dicen: tenés que salvar la gente, primero que nada proteger el buque, cuando el buque ya sufrió algún daño, el siguiente bien que es la gente, ¿verdad? Y después las leyes del mundo te dicen: el capitán no tiene que abandonar el buque hasta que humanamente sea imposible, claro, el rescate, o sea, prácticamente con el último centímetro cuadrado del casco y evitando que te succione el mismo, recién ahí tenés derecho a salvar tu vida, porque esa es la realidad. Pero todo esto es un juego de percepciones, hay que ver cómo vivió las degradaciones de la situación, hay que ver cómo se fue inclinando el buque, hay que ver lo que le pasó en su momento, hay que ver si él estaba descansado, si no estaba descansado. Esto es una situación que, yo te lo digo así, de sencillo, como lo dije en algunas otras oportunidades. Morir se muere una vez, pero si sos creyente y crees en una vida posterior, sabes que la muerte no es ni lo peor ni lo último. Y en esta circunstancia puntual, este hombre podría haber muerto en el buque, que no es exigible, podría haber muerto en el buque intentando salvar la gente y su buque, pudo haber muerto y a la larga se lo iba a premiar en la otra vida. Y se pudo haber salvado en esta y sin embargo morir todo el resto de los días por el resto de sus días, claro, hasta el punto de no saber si no hubiera sido mejor lo que parecía peor. Mirá qué juego de palabras. Sí, no, es interesante tu observación, es interesante lo que pensás, es interesante sobre la responsabilidad, sobre la escala de responsabilidades que estás expresando, Guillermo. Después de haber combatido el incendio, que jamás pensé que le iba a pasar al buque, jamás pensé, y trabajaba mucho para que no me sucediera a mí, a bordo del buque dije: me tengo que olvidar del buque, me tengo que olvidar de mí, cuando nos quedamos ya sin nada, todo agotado, sin electricidad, me tengo que olvidar del buque, me tengo que olvidar de mí, a rescatar la mayor cantidad de gente. Y cuando uno saca de un buque cubierta segura a gente en el medio del océano, con balsas salvavidas, en el medio de una tormenta y con mal pronóstico, gente al río, gente al mar, a la balsa, uno sabe que lo saca del peligro inminente en el buque al peligro seguro en el mar. Y cuando estaba en el puente del buque y la gente iba alojando ordenadamente las balsas, yo decía, dije en voz alta: ¿cuál de todos estos no va a ver la luz el día de mañana, el amanecer del día de mañana? Y 2 segundos después dije: yo seguro que no la voy a ver, porque ya en ese momento tenía al cabo Galdames perdido en el medio del mar desde hacía 1 hora y era el nadador de rescate, y lo habíamos buscado en el medio de la oscuridad y las horas y no había aparecido. Yo ya tenía uno en la mochila. A partir de ese momento, con uno muerto, la verdad es que yo ya había muerto. Ahora vamos a ver cuántos salvamos. Esa fue la lógica de mi pensamiento de ese momento. Además de los que vos pensás que combatiendo el incendio, yo había 4 o 5 que no sabía si habían logrado escapar de donde la habían combatido, un acto heroico no reconocido que es del teniente Cristian Blanco, un acto heroico de Patricio Helsi. Hoy todos nos hemos ido de la Armada por A o por B por esta vivencia que hemos tenido, pero la realidad es que vos ves en los peores momentos lo mejor de la gente. Y si en el buque ese se salvaron tantos pasajeros, no todos lamentablemente, es que hay mucha gente en ese buque que trabajó bien, que fue formada por los manuales de la empresa, por los cursos obligatorios, por ese capitán. Entonces, la realidad es que es lamentable. Murieron 8, 10, 11, hay 20 y pico que es incierto su futuro, pero sí, todo, en la medida que pasa el tiempo cada vez es peor, pero se salvaron 3.000, bla, 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 bla. Claro, sí, esa única persona que muere no es importante, parecería a muchos,
siempre y cuando no le toque a uno o a un ser querido. Claro. Pero hay mucha gente que se salvó y quiere decir que se hizo lo que se pudo, y lo que le pasó a ese capitán habría que ver qué fue lo que pasó. Él no lo quiso, estoy seguro que no lo quiso, estoy seguro que lo hubiera evitado, estoy seguro, pero como este buque tardó en agonizar, tardó en quedarse como está, ahora que lo vemos medio buque flotando por arriba del agua, la gente hubiera dicho, pero yo hubiera caminado primero por las paredes y ahora estaría paradito ahí en el medio del casco coordinando. Bueno, la verdad es que después de visto todo el mundo es listo, no vamos a hacer ucronismos ni futuros posibles, las cosas se dieron como se dieron, es desafortunada, recemos, no solamente por los que murieron, no solamente para aliviar el dolor de los que quedaron en esta tierra, sino por este capitán que lamentablemente seguro que procedió de una forma que él no pensaba que iba a proceder, y que si hace 20 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, cuando lo estaban formando en esta profesión, estoy seguro que él hubiera criticado lo que hoy por hoy parece que hizo. Pobre persona. Qué interesante, Guillermo, lo que has planteado. Guillermo Tarapov, el hombre que en algún momento fue el capitán del rompehielos Almirante Irizar, en aquel momento del siniestro que él ahora ha repasado, porque como te dije antes, eras uno de los referentes más buscados, al menos por mí, para tener una opinión sobre esta verdadera tragedia. Tan es así, te decía, de la relación del capitán ya por teléfono en momentos de la tragedia, de que la Torre de Livorno le ha dado una frase que hoy por hoy es la frase más escuchada en todo el mundo. La frase es: vuelva a bordo, carajo. Le ordenó precisamente la Torre de Tierra a Schettino para que se hiciera cargo de la situación, porque casi que ellos no podían entender que el capitán les estuviese hablando de tierra desde un teléfono y no desde arriba del barco. Así que fíjate vos hasta dónde llegó la situación tan curiosa, tan particular y tan inédita, imagino yo, en el mundo de alta mar y de los cruceros con esta colisión. No lo justifico, y cuando veo la película sobre el Titanic comprendo al pobre capitán Smith y todo lo que se le pasó por la cabeza. Creo que le habrá pasado lo mismo a este pobre capitán italiano. No lo justifico, lo comprendo. Hay que estar en ese momento, hay que ver cómo uno la ve, y es tremendamente lamentable. Y yo te digo algo, en el tiempo, y cuando primero enterremos los muertos, después rescaten el buque y después se vea qué pasó, en el tiempo el capitán de este buque lamentablemente va a ser la persona que va a tener que vivir con esto el resto de su vida, sí. Cuando no tengo ninguna duda, hasta hace una semana atrás, porque creo que este accidente pasó hace 5 días, una semana atrás estoy seguro que si vos a ese capitán le preguntabas cómo hubiera procedido, cómo procedería en el caso de, él te hubiera dicho las mujeres, los niños, el resto de los pasajeros y finalmente, si hay tiempo, toda la tripulación. Y después el resto, la empresa va a tener el buque de nuevo con el seguro, la carga se recupera con el seguro, todo. Lo único que no tiene vuelta atrás son la vida de las personas. Pero tampoco seamos tan tremendistas, a pesar de que hay que evitarlo, porque la gente que va a descansar en esos buques quiere placer y seguridad, ¿verdad? Nadie va a suicidarse. La realidad es que la muerte no es ni lo peor ni lo último, y en ese momento al capitán de este buque le ha pasado lamentablemente, y a pesar de que no tengo ninguna duda que tal vez no lo merecía, le ha pasado lo peor que le puede llegar a pasar, aún peor que morir, que es sobrevivir a la muerte de sus pasajeros. Guillermo, que tengas una buena travesía, muchas gracias por estos minutos y un saludo y la estima de siempre, ¿eh? Gracias, Fernando. Un gran abrazo naval, que es fuerte, sincero y respetuoso, y realmente resalto digamos, todo el empeño de tu producción y la de producción de Chiche y otros más, que en los segundos que tenía señal de celular me entraban 20.000 mensajes, 20.000 llamadas perdidas. Bueno. Recién ahora la recuperé, hace 2 horas. Un abrazo grande, Guillermo. Un abrazo naval, chao. Guillermo Tarapov es el ex capitán del rompehielos Almirante Irizar, sus reflexiones, la vida vista desde un capitán y desde un puesto de mando.